Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado, y nos vamos hasta el sur, hasta el municipio de Yaiza, para hablar con el propio alcalde, quien ya nos acompaña, a quien ya saludamos. Por tanto, con Óscar Nada. Muy buenas tardes, alcalde. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Bien hallado, como siempre. En una nueva ocasión, también como todos ustedes conocen, consejero en el Cabildo Insular de Lanzarote, a la vuelta de un puente que, bueno, podemos empezar por ahí un poco, alcalde, a ver qué tal le va a Yaiza al municipio, que sabemos que ya, por supuesto, también está en ese ambiente propio de la Navidad y que ya ha arrancado, por tanto, con su programación navideña. Sí, efectivamente, ahí lo hicimos el día 28, el viernes 28 ya inauguramos el Belén más tradicional de la isla de Lanzarote. Este año además los 4 operarios, tanto Aridane, Orlando, Pancho o como Gabino, han tenido una magnífica idea de trasladarlo un poquito, hacer un poquito más grande y además meterlo como en esa caldera volcánica, que eso también ha hecho que no veamos los resultados hasta última hora. De hecho, yo siempre lo digo, en plan de broma con ellos, que yo pasaba por allí, me asomaba así un poquito la reja y le dejaba lo que tenía que dejarle porque no quería ver nada de los detalles hasta última hora, y así ha sido. Ayer sí tuve la oportunidad de ir con la familia y demás, a verlo un poquito, con un poquito más de detenimiento, y la verdad que bueno, sí, han conseguido pues reflejar todo lo que son los zonas y sitios tanto del municipio como de la isla, hacerlo con esa idea de esa caldera. Creo que ha sido bastante novedoso y querían meter alguna sorpresita que no quiero adelantarlo, sino que la gente vaya y lo vea, que lo visite, porque yo creo que va a ser una buena experiencia. Y siempre como es rogarles que bueno, que entre todos los cuidemos también, porque está muy accesible, ¿no? Entonces, bueno, que lo cuidemos para tenerlo ahí y poderlo disfrutar bien. Y ya luego el encendido, que fue el sábado 29, haciéndolo coincidir con la prueba nocturna, la carrera nocturna de Playa Blanca, la que ya lleva pues consolidada durante muchos años, y a partir de ahí pues es verdad que se ha abierto pues un programa cultural. Bueno, el día 28 también tuvimos un encuentro de corales organizado por la Coral de Yaiza, el Rancho de Pascua de Yaiza también siempre nos colabora y trasladando esa tradición a sangre nueva, ¿no?, a gente joven, y ahí a partir de ahí pues tenemos una programación lo más completa posible en lo que es las Navidades. Y bueno, hasta lo que es el Día de Reyes, que tendremos el día antes, las cabalgatas y demás. Así que bueno, esperemos que lo disfruten, que lo miren en la página web del Ayuntamiento, yaiza.es, para más información y que participen en todos los eventos, claro. Es importante, y que lo veníamos comentando también esta mañana en la radio, que claro, hay que elegir, porque es que claro, en Lanzarote cada uno de los municipios, la verdad que en la programación, bueno, suele ocurrir en fechas pues muy puntuales, ¿no?, como por ejemplo la Navidad, que hay muchísimos actos y eventos culturales, de fiestas, en fin, que no nos vamos a aburrir estas Navidades. Exacto. Desde luego, pero bueno, por la parte que le toca, evidentemente, pues invitar al municipio, que visiten el municipio de Yaiza. Alcalde, terminaremos un poco recordando también, si le parece, la Navidad, pero por actualidad, básicamente, un comunicado que nos llegaba esta misma mañana a los diferentes medios de comunicación por parte de su partido, Unidos por Yaiza, y que tiene que ver con algo que yo creo que todos estamos de acuerdo en que pocas cosas peores pueden ocurrir que el hecho de tener que devolver dinero, ¿no?, dinero que en teoría era nuestro y que se podría utilizar para llevar a cabo proyectos, en fin, diferentes asuntos según qué municipio. Bueno, pues parece que Coalición Canaria los había criticado a ustedes por el hecho de tener que devolver, no recuerdo exactamente la cantidad, ahora me lo menciona, X dinero que tienen que ver con los planes de cooperación, y ustedes han dicho que esto no es así. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A ver. Sí, efectivamente. Vamos a ver, en el caso nuestro tiene que ver con los planes de cooperación del 2021. En el caso de Yaiza tenemos que devolver aproximadamente 1 millón de euros, pero no porque hayamos estado de brazos cruzados, sino porque se han tenido distintos problemas. Pero lo que voy, y por eso se sacó a través del portavoz de Unidos por Yaiza, del compañero Daniel, es salir al encuentro de unas críticas que me parece que también son un engaño a la ciudadanía, sobre todo porque Teguise también tiene que devolver, menos cantidad, pero tiene que devolver un dinero del plan de cooperación del 21 que prácticamente no será responsabilidad de la alcaldesa actual, porque en el 21 el que era alcalde es el actual presidente presidente del Cabildo de Lanzarote. Es que, como sé que quiere aspirar a presidente del Gobierno de Canarias, pues he tenido un lapsus en eso, ¿sabes? Luego hablaremos también un poco de... Entonces, vamos a ver, allí también Coalición Canaria va a ser la crítica, ¿es una mala gestión de la alcaldesa actual o van a decir que fue una mala gestión del alcalde de aquel momento que era el que es ahora presidente del Cabildo? Ya lo hicieron en San Bartolomé también, porque San Bartolomé tuvo que devolver, o le han hecho devolver, pero es que hay otros ayuntamientos que también en el 23, el plan de cooperación del 23, están teniendo problemas o van a tener problemas. Sí. Yo lo que voy es a que hasta el momento
Lo que ha hecho ahora el gobierno actual de Coalición Canaria y PP en el Cabildo es cambiar la baraja en mitad de la partida, porque hasta el momento siempre se nos había dado prórroga, siempre se nos había dado facilidades para poder ejecutar ese dinero, porque entendíamos que tanto Cabildo como Ayuntamiento querían que se ejecutara por el bien de la isla, de cada municipio y de la isla, ¿no? Pero ahora resulta que cambian la baraja a mitad de la partida y además, en el caso de Yaiza incluso, quiero hacer recordar, y aquí había realmente una falta de voluntad política de poder buscar soluciones, porque nosotros hemos planteado varias. Primero, ya en el 21 nosotros pusimos, el proyecto que pusimos dentro de esa financiación fue la segunda fase del campo de fútbol de Playa Blanca, que si recuerdan, la primera fase la ejecutó el Cabildo directamente en el 21, bueno, antes del 21, perdón, ya busquen quiénes eran los consejeros de obras y demás, pero se culminó. Y claro, nosotros la segunda fase, el proyecto lo habíamos adaptado a las cotas de la primera fase, pero ¿qué pasó? Que el Cabildo no puso el campo, no lo bajó a las cotas que tenían que bajarlo. Por tanto, ya por culpa de la mala ejecución del Cabildo, nosotros tuvimos que cambiar el proyecto ya adjudicado, porque habíamos adelantado la adjudicación, estaba adjudicada, la empresa decía que claro, que si tenía que esos cambios, había que hacer una modificación de proyecto, en definitiva que había que hacer casi... tiempo. Efectivamente. Luego entramos en una rescisión de contrato. Nos lo echaron para atrás como 3 o 4 veces desde el Consejo Consultivo y Tribunal de Contratos. Tuvimos que pagar incluso un 3% de penalización para poder resolver ese asunto y seguir para adelante, que ahora lo afrontaremos si podemos con fondos propios. Metimos otros proyectos distintos, se nos concedió el cambio. Los volvimos a ejecutar, los volvimos a adjudicar y algunos también tuvimos que volver a hacer rescisión de contrato porque vienen empresas de fuera, no conocen las circunstancias aquí en la isla de los transportes de material y demás. Lo mismo, rescisión de contrato. Volvemos a presentar otros proyectos de reasfaltados pensando que iban a ir más rápido, que eran los que estábamos ejecutando ahora, pero no nos ha dado tiempo. Como último remedio, hablando con la consejera de Hacienda y delante de la señora interventora, digo, oye, te planteo cambiar el proyecto, tengo un proyecto totalmente ejecutado y que cubre ese 1 millón de euros con fondos municipales y terminado, déjame cambiarlo y así justificamos y tal. Vale, sí, vale, lo presento sobre la marcha y finalmente nos dicen que no. Por tanto, creo que voluntad por parte del Ayuntamiento de poder ejecutar ese dinero la ha habido. Nosotros no hemos estado brazos cruzados, como en algunos momentos nos han llegado a acusar. Y ahora, fíjense, hoy también veo que saca el Cabildo una nota de prensa de que el Consorcio del Agua consigue una prórroga para el resto de municipios, que tiene que ver con ese saneamiento del Golfo, pero era otra financiación. Pues a ver si toman nota. El Estado, dentro de que ha pasado los 8 años de concesión inicial, es capaz de dar 2 años más a una subvención que ya se montaría en 10 años. Y aquí resulta que ellos lo que hacen es cercenar todo tipo de posibilidades o de fórmulas para poder ejecutar, sino que devuelvan el dinero. Yo lo he hablado con el presidente, lo he hablado con la consejera, vamos a buscar una solución. No, lo que hablan es, mira, machacar. Yo creo que se olvidan de que fueron concejalas o que fueron alcaldes y lo complicado que puede ser para la administración local, ¿no? Entonces, claramente, creo que ha habido una falta de voluntad política de poder buscar una solución. Aún así, ya digo, estamos barajando la posibilidad incluso de ir a un tema judicial, porque nos parece totalmente fuera de lugar. Luego lo estoy hablando con abogados expertos en el asunto para ver qué opciones hay y poderlo pues, pelear por ahí, porque no nos queda otra. Claro, y al final, porque lo más importante, esos proyectos que estaban previstos con estos fondos, entiendo que de momento quedan un poco en el aire, alcalde. Bueno, en el aire algunos puede ser, pero por otro lado, otros los estamos asumiendo con fondos propios. Los vamos a asumir con fondos propios o lo hemos incluido en otras subvenciones a nivel del Gobierno de Canarias o del Estado, ¿no? De hecho, algunos de ellos va a ir a infraestructura turística, a ver si nos lo conceden, pero el resto los asumiremos con fondos propios. Bueno, pero que en cualquier caso esos fondos propios también podrían haber ido destinados a otras cosas, claro, evidentemente, y estos se quedarían zanjados con ese dinero, que por cierto, sí, perdón. Y lo peor, porque a ver, devolver el principal al final es liquidez que está ahí, eso no se ha usado, pero lo peor es que probablemente nos reclamarán intereses desde el 21, que eso sí que nos complica, o nos puede complicar incluso el presupuesto municipal. Claro. Por eso digo que ahí es donde creo que han tenido un desapego total a lo que muchos empezaron siendo concejales o alcaldes en la administración, pues como digo yo, más débil que somos los ayuntamientos. Pero bueno, está claro que ya hay otros pensamientos en mente. Claro, porque, bueno, ahora hablamos de esos pensamientos porque, en fin, quiero centrarme un poco también en eso, pero claro, porque no nos olvidemos que estamos hablando de los planes de cooperación efectivamente de 2021. Sí.
Ha habido polémica también con estos últimos planes de cooperación, Sí, sí. porque no hay planes de cooperación. Los quitaron en el 25 y entendemos incluso hay informes de la FECAN que dicen que tienen la obligación los cabildos de mantenerlos. Los puedes bajar, los puedes modificar, las cantidades, pero que lo tienes que mantener y no cambiarlo. Y la excusa no puede ser, porque eso fue una decisión unilateral, nos reunieron y nos dicen que ese dinero del plan de cooperación va a ir a la residencia de Taich. Hombre, ¿quién se va a negar en hacer la residencia de Taich? No solo esa, y más en toda la isla. Ah, porque Pero eso iba a comentarle, que a mí me comentó la consejera de Hacienda que estuvieron todos de acuerdo. Hombre, a ver, vamos a ver, no hay un documento o un acta donde cada alcalde o cada representante de los municipios firmáramos como que estábamos de acuerdo. Nos entras en una reunión, de hecho fue una de las primeras que tuvo la consejera una vez que cogió el área de planificación de proyectos, que yo incluso le dije, pues menuda entrada, consejera, porque la verdad que no esperábamos esto. Nos vendieron los fondos EDIL, que tramitaron mal, que yo sabía, digo, si aquí tenemos que ir en concurrencia competitiva, no nos puedes sustituir una cosa por otra porque no está garantizado. Y sí, dijo, hombre, estamos de acuerdo en que la residencia de Taich se tiene que hacer y tendrán que buscar los fondos, pero no de un presupuesto que sube 19 millones de euros y que la inversión sube 15, que nos quitó el plan de cooperación, y aún así has tenido que hacer otras modificaciones de crédito, por lo menos 2 más, para seguir inyectando dinero a esa partida para hacer la residencia. Entonces aquí hay algo que no cuadra, a mí por lo menos no me cuadra. Así que bueno, la excusa que han dado es esa, pero desde luego yo sí que espero que en el 26 lo subsanen, lo compensen, pero también que nos dejen esa plurianualidad en los proyectos. Por eso, cuando me reuní con el presidente del Gobierno de Canarias, le comenté si que había la posibilidad de que los ayuntamientos, ahora que hay que volver a renegociar los FEDECAN, podamos hacerlo directamente con el Gobierno de Canarias. Y me dijo, y me puso de ejemplo, que en la anterior vez, en el 16, tanto Mogán como la Vega de San Mateo se salieron fuera de ese acuerdo con el Cabildo, y ellos presentaron sus proyectos, y además creo que algunos han sido plurianuales y le han ido pues pasando esa financiación de un año para otro sin ningún problema. Aquí decidimos en el 16, ¿verdad?, que esos FEDECAN los gestionara el Cabildo y luego hicieran los repartos, pero como hemos visto que el tratamiento no es el mismo, sí que yo lo que planteo es lo que le corresponde a Yaiza, hacerlo directamente con el Gobierno de Canarias. Ahora hablamos justamente un poco del trato con el Gobierno de Canarias a raíz de esa última reunión que veíamos hace muy poquitos días con el propio presidente del Gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo, pero antes no me quiero salir del propio Cabildo Insular de Lanzarote, porque más allá de lo que estamos comentando, ¿está o no satisfecho, contento, en qué medida con el trato del Cabildo Insular de Lanzarote? Lo digo porque ha mencionado lo de, bueno, tienen otros pensamientos, el presidente aspira a, y por tanto quizás entiendo, cree que no está, o considera que no está tan centrado en la presidencia del Cabildo. ¿Cómo ve el trato del Cabildo hacia el Ayuntamiento de Yaiza? Bueno, ya no solo hacia el Ayuntamiento de Yaiza, porque es lo que recibo de primera mano. Claramente, yo lo que espero de un presidente o presidente de un Cabildo es que vaya de la mano con los ayuntamientos, como mínimo, y más con aquellos de menos de 20.000 habitantes que por ley les tienen ciertas obligaciones de ayudar, ¿no?, de colaborar. Pero independientemente, a todos, ¿no?, ir de la mano, porque hay muchos proyectos, muchos expedientes que dependerán de ambas administraciones. Lo que sí que no espero o no esperaba es que a cada paso o intento de colaboración que tengo por mi parte se me dé un portazo o se me dé una bofetada. Entonces yo creo que ya ha llegado un punto en el que no lo voy a permitir. Lo que le pedí desde el principio de legislatura, y lo saben, en aquellas reuniones primeras que hizo con los ayuntamientos, fue lealtad institucional, cosa que no la ha tenido en ningún momento. Y hablo por Yaiza, pero si habla con San Bartolomé, o habla con Aría, o habla con otros municipios, pues están un poco en la misma circunstancia. Por tanto, yo creo que el trato para mí no ha sido el adecuado. El reparto no ha sido el adecuado. Cuando Yaiza he ido, y han habido ciertas colaboraciones y ciertas ayudas, he tenido que ir casi que mendigando 2 semanas para que pueda salir algún concierto, para que pueda salir algún proyecto, para que en un plan de cooperación no se quite y por lo menos te den facilidades para poder terminar de ejecutar o de cambiar, y que en el fondo pues no se te complique, vamos a decirlo así, la estabilidad presupuestaria municipal. Y en ese sentido sí que no he visto a un presidente cercano a los ayuntamientos, cercano a los municipios. Bueno, vamos a unos más que a otros. Yo creo que no puede ser así, y eso está generando una cierta línea de que aquí podemos, vamos a decir así, machacar o pisotear a ciertos ayuntamientos y no pasa nada. Que no pisoteas al alcalde, estás pisoteando a toda una ciudadanía de un municipio, ¿no? Creo que representamos a municipios y a vecinos y vecinas que probablemente también le hayan votado a él para que sea presidente del Cabildo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que yo lo que le pido es que pues, de alguna manera ponga los pies en el suelo. Siempre les recordé en las últimas sesiones que muchos de ellos han pasado por los ayuntamientos o han empezado en ayuntamientos,
Y eso es verdad que ese apego a lo local, por ejemplo, no lo ha perdido el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo no lo ha perdido. Y yo hablé con él, intercambiando opiniones, oye, ¿qué te parece? Necesito esto en Yaiza, una guagua circular dentro del municipio. Pues mira, yo cuando fui alcalde de La Laguna, llevé transporte, intenté, es verdad que son competencias municipales, pero no es obligación, pero lo mejor es que lo asuma el Cabildo dentro de ese pliego nuevo, como está haciendo en circulares en San Bartolomé, circulares en Tías, o sin ir más lejos la circular que hay en Playa Blanca, que le da un beneficio brutal, tiene un beneficio, un superávit, que probablemente estén pues tapando otros déficits de otras zonas de la isla con ese servicio, ¿no? Entonces, ese apego para mí lo han perdido. A él no creo que le gustara para nada tener que devolver dinero cuando era alcalde. Yo creo que eso está más que claro. Y que tener esa colaboración directa, de hecho se quejaba, muchas veces se ha quejado de reuniones que organizaba María Dolores Corujo cuando fue presidenta. Él ha hecho lo mismo conmigo con los vecinos del Golfo. Bueno, creo que lo que no quieras para ti no lo quieras para nadie. Y eso se lo he dicho, porque yo creo que el refranero y lo que me han enseñado a mí en casa, al final, aplicándolo a la vida diaria, tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, en eso, si está aspirando a ir más arriba, a un gobierno de Canarias y tal, pues claro, pues que ahora mismo es presidente del Cabildo, y creo que se debe también a los municipios. Y más en el sentido de que cuando ha necesitado un voto en ese Cabildo, de mi parte, porque no tenía la mayoría absoluta, porque algún consejero le faltaba y no estaba, lo ha tenido. O sea, yo en eso no soy mezquino, yo en eso no soy tan malo. En comisiones informativas de los plenos que llevan asuntos por urgencia, yo me he llegado a abstener. Cuando si hubiese votado en contra no hubiese prosperado, pero bueno, todo eso me refiero, que yo tiendo mi mano ahora a poner la otra mejilla, ya la tengo bastante escaldada. Le hago la pregunta directamente, quizás por esta otra lealtad institucional que comenta de que, oye, cuando ha tenido que estar, ha estado, le pregunto, ¿el presidente del Cabildo le ha invitado a incorporarse al grupo de gobierno? Yo sinceramente, el presidente del Cabildo como tal, y en esa semana además, yo no me siento invitado por el presidente del Cabildo, porque para eso me tiene que sentar, me tiene que llamar. Yo estuve en presidencia por 2 ocasiones en esa semana y vamos, palabras buenas tampoco hubieron. Nos centramos, yo me centré al menos en un par de expedientes que estaba pendiente ahí de que informaran y tal para el municipio, pero sí que en ningún momento me dijo plantear una posibilidad, que yo no se la he pedido, también lo tengo que decir. Yo vine, a mí me correspondió estar en la oposición. Si él, como ese líder insular de consenso, de alianzas, de no entrar en crispaciones, en debates, si él hubiese realmente querido trabajar conmigo, que yo trabajara con él, me lo hubiese ofrecido a principio de legislatura, cuando estaban incluso en aquellas negociaciones con Nueva Canarias por otros municipios, tipo Teguise y demás, o incluso, con todo el cariño del mundo y respeto la decisión que ha tomado, incluso antes de ofrecérselo al compañero Armando. Por eso digo que yo creo que esto ha sido una estrategia. Yo pensé que estábamos en el Día de los Inocentes, porque digo, menos inocentada más buena, porque lo que quiere para mí es apagar una voz potente en la oposición, y yo por ahí no entro. Es decir, yo no me vendo bajo ningún concepto. Si en un futuro me toca gobernar o tener algún área de gobierno en el Cabildo, la asumiré con toda responsabilidad, como siempre he hecho, pero mi prioridad, ya insisto, es Yaiza, pero desde luego yo no me voy a vender ni voy a vender a los vecinos que represento por un puesto o un cargo o una consejería en el Cabildo. Y si se hacen las cosas, se hacen bien. Eso iba a comentarles justamente. Me siento, nos sentamos y realmente a ver qué es lo que ofrece y qué es lo que yo puedo estudiar. Pero desde luego, a través de un medio de comunicación no me parece la formalidad ni las formas de hacerlo. Es decir, la respuesta es que no lo descartaría en el caso de que se hicieran las cosas de otra manera y en el caso de que lo que le ofreciera a usted le convenciera. No, sobre todo eso, conocerlo de primera mano y si realmente sincera su invitación. Yo creo que ha sido una estrategia política para, pues no sé, buscarme algún tipo de postura comprometida con mi comité local, cuando ya digo, ellos tienen claro que, y yo les he dejado claro que yo defiendo a Yaiza donde sea, tanto a nivel municipal como a nivel insular, y además a nivel insular defenderé otros temas también que afectan a la isla, como siempre he hecho, con vivienda, transporte, el agua y demás. Pero creo que también tendría que, primero que nada, tener el visto bueno de su comité local, porque creo que Coalición Canaria también tendrá mucho que decir en si yo entro o no al gobierno. Por supuesto lo puede decretar él porque es el presidente del Cabildo, pero creo no cree que todos lo vean con buenos ojos eso. No, yo estoy seguro que no, y su entorno tampoco lo verá con buenos ojos el que yo entre, eso por supuesto que no, porque si no ya creo yo que me lo hubiese ofrecido mucho antes. Bueno, pues en cualquier caso veremos si existe una petición formal
de esto, y en cualquier caso veríamos su respuesta. De momento es verdad que efectivamente solo se ha escuchado algo a través de los medios de comunicación. Alcalde, nos queda poco tiempo, pero justamente el presidente hace unos días, cuando hablaba ante los medios de comunicación de diferentes proyectos que se están ejecutando, unos que ya se están ejecutando, otros que se van a ejecutar y demás, mencionaba el tema de los hervideros, el proyecto de los hervideros, lo que se va a hacer finalmente en esta zona. No sé si usted está satisfecho con finalmente la decisión que se ha tomado, y en cualquier caso el presidente hablaba de que era uno de los proyectos que más caro sin duda le había parecido para lo que se va a hacer en la zona. No sé exactamente, no sé si usted piensa lo mismo, tiene la misma visión. Hombre, yo ahí lo que le he dicho es que en campaña se plantó allí, en la zona del Golfo, en la zona de los hervideros, y dijo que en 15 días ese socavón estaba arreglado. Se lo dije ahora también en el debate de la isla, que los días míos y creo que de todos los mundanos se miden en 24 horas, no en años o en meses, ¿no? Por tanto, ya va tarde en la solución, bastante tarde, porque ahora mismo cumple 5 años en el año que viene, en febrero. Yo creo que ahí la solución se le tendría que haber dado en el minuto cero, porque estamos hablando de que eso ocurrió en febrero del 21, que cada uno mire quién gobernaba, quién era consejero de obras, quién era lo que estaba. Vale. Porque si se declara la emergencia, yo sinceramente no pregunto a nadie, yo ruedo la carretera para atrás 10 metros, 15 metros, 20, busco una zona firme y ya está. Y ya luego veo con tiempo qué hago con ese socavón, porque hablaban hasta de hacer un mirador, ahí se ha hablado de todo. Ahora es verdad que afrontan y han redactado o tienen un proyecto, lo poco que he visto, y gracias al consejero de obras, Jacobo Medina, que me lo ha enseñado un poco, y la semana pasada estuvimos reunidos con él y hablamos del tema, es que han localizado como 5 partes más o 5 zonas más, 4 o 5 zonas más donde se pueden descalzar, y ahora las quieren acometer todas juntas. Yo sinceramente creo que lo mejor es que acometan el socavón principal, hagan una separata de lo que van a hacer y luego se estudie un cambio de trazado, porque esa carretera hay que cambiar el trazado. Además, así lo dice el Colegio de Ingenieros. ¿Por qué? Porque ese mar es un mar de norte, es un mar con mucha corriente, es un mar con mucha fuerza y va a seguir comiendo parte de la costa. Entonces yo creo que se tiene que hacer ya un cambio de trazado con sus apartaderos pertinentes y que la gente se acerque a lo que pueda, por seguridad, a la orilla del risco para la foto o lo que fuera, caminando, en bicicleta entonces, pero sí que volver a cerrar esa carretera 2 años más para poder acometer todo, y además eso, con maquinaria que viene de fuera, con una tecnología que no digo que no funcione, pero creo que ahí se tendría que haber buscado una solución más inmediata. La solución inmediata era cambiar el trazado. Que entramos en zonas de el Parque entre los Volcanes, pero creo que es una zona que de alguna manera está ya antropizada, y en su momento, esa carretera la hizo César Manrique, que en su gloria esté, y tuvo que acometer coladas casi que originales, igual que en La Palma. En La Palma se están haciendo carreteras después de que pues hace poco hubo unas erupciones volcánicas. Yo creo que se tiene que buscar la forma de hacerlo y cambiar un trazado por seguridad. Y ya está, pero claro, la solución que un poco me dijo el consejero el otro día es que no es que vayan a acometer el socavón principal, que puede ser por donde empiecen, sino que se van a hacer todo lo demás y que va a seguir por lo menos 2 años más cerrada la carretera. Yo creo que no es una solución que yo vea aceptable cuando lleva tanto tiempo cerrada. Eso se tendría que haber buscado, ya digo, una solución más rápida anteriormente. Volverán a decir que yo no lo he reclamado con vehemencia, que es por donde salen siempre, ¿no? La vehemencia es cuando alguien dice que en 15 días está resuelto y se ha pegado ya pues 2 años y medio para 3 de legislatura y no ha hecho nada, ¿no? Yo creo que la vehemencia ahí, sobre todo por el engaño a la gente, eso es lo que yo no paso. Bueno, pues parece que tuvimos casi más suerte en los medios de comunicación que usted mismo como alcalde. En el sentido me refiero de que el presidente es verdad que expuso y contó con detalle, imágenes y demás un poco en lo que iba a ser el proyecto. Claro, como él lo hace a los medios, pero no me sienta a mí o no es capaz de llamarme y sentarnos y ver y decir, oye, esto es lo que se va a hacer. Ya digo, el único que me ha enseñado algo, ya hemos hablado algo del proyecto, ha sido el consejero de obras, Jacobo Medina. Bueno, alcalde, ahora sí, tenemos que terminar, pero claro, es que tengo que preguntarle porque a mí siempre me gusta conocer un poco si avanzan o no las cosas y llevarme algún que otro titular, oye, si es posible. Partido de cara a las elecciones del 2027, ¿avanza, no avanza? Partido que en principio va a liderar usted mismo. Bueno, sí, efectivamente, ya digo, he tenido reuniones tanto individualmente con los partidos pues, localistas de la isla, bueno, con esos mimbres que yo creo que tejiéndolos bien y con voluntad firme y férrea de todos, que me consta que así es, porque luego hemos tenido ya reuniones ya todos conjuntamente, que podamos tener esa plataforma, ese proyecto insularista pensando en nuestra gente, en nuestra familia, en nuestra tierra y no dejándonos influenciar por ese debate o guerra que está habiendo a un nivel nacional entre partidos de ámbito nacional,
que se está trasladando aquí y a final de cuentas es quien tiene que liderar a lo mejor ese nacionalismo, no está haciendo sus deberes o está siendo víctima y está cayendo en esa tela de araña sin prestar atención seria y firme a los problemas, ya digo, de la isla, de nuestra gente y de nuestras familias, así que creo que ese nicho sí que está y si lo conseguimos hacer bien y enlazar bien esos mimbres, creo que podemos tener una fuerza importante a nivel insular y, por qué no, regional, que podamos por lo menos poner los puntos sobre las íes, no atarnos a nadie, por supuesto tender la mano y colaborar con cualquier tipo de formación, pero siempre mirando con nuestra independencia por el bien de la isla. Pero leo entre líneas que todavía está como batallando para que ciertas personas, gente, no lo sé. No, ahora mismo, ya digo, ahora mismo hay un grupo de personas que está convencida, que está por la labor. De cada municipio. Exactamente. Lo ha conseguido en cada municipio. Hombre, la idea es que estar en todos, porque al final, pues, por todo lo que sume, yo creo que es importante, pero si faltara algún municipio, arrancaremos igualmente, porque creo que hay que arrancar, hay que empezar, y sí estaremos ya un poco más en la parte administrativa, burocrática, de lo que hay que hacer, establecer bien las directrices, bueno, esos órganos que tendría y demás para poder pues luego tener todo claro y que todos son partícipes, por supuesto, todos las formaciones localistas que se sumen tienen su voz, su voto y por supuesto entre todos tenemos que prácticamente coincidiremos en muchas líneas que hay que acometer y así iremos para adelante. Bueno, pues nos quedamos con eso, alcalde. En cualquier caso, iba a decir, bueno, queda tiempo. Ya sabe usted que aquí cada vez se ponen las pilas antes, eso con lo cual... Eso está claro que cuanto antes, por supuesto, ya se dé el paso y se haga la presentación, mejor que mejor. Bueno, pues estaremos muy al tanto también de cómo avanza ese nuevo futuro partido insularista. Y nada, y seguiremos hablando en próximas ocasiones, alcalde, que sé que como siempre se nos queda algún contraasunto que mencionar, pero tendremos próximas ocasiones. Gracias. Estupendo, muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos, pues como cada martes, con tertulia con representantes de los diferentes partidos políticos.